Bueno, creía yo que ya siendo las 2, entonces podríamos empezar con la presentación. Para empezar, vamos a revisar el tema de viruela del mono. Mi nombre es Cristian Camilo Agudelo, yo soy residente de primer año de medicina interna. Y en la presentación la vamos a hacer en conjunto con dermatología, con la doctora Yurania Andrea Sánchez y María Cristina Navarro, ambas residentes de dermatología. Bueno, entonces, para comenzar, yo quería hablarles de qué es una enfermedad infecciosa emergente. Una enfermedad infecciosa emergente es aquella enfermedad infecciosa que fue reconocida recientemente o recién descubierta o que siendo ya existente presenta un abrupto crecimiento en número de casos o en expansión geográfica que previamente no se había documentado. Respecto a los factores que pueden determinar que es una enfermedad infecciosa sea emergente, hay factores demográficos y comportamentales, como el crecimiento de la población, la expansión a zonas rurales, los nuevos asentamientos humanos en otras regiones, y comportamentales, como algunas conductas de riesgo, sobre todo lo que tiene que ver con ciertos tipos de orientación sexual. Hay factores tecnológicos y ambientales, como la deforestación y la migración de la fauna, cambios en políticas de salud pública, y esto va a ser muy importante para la viruela del mono, dado que a raíz de la erradicación de la viruela y desde hace 30 años no hay vacunaciones masivas contra la viruela y eso ha disminuido la inmunidad cruzada contra los otros virus del mismo género. Adicionalmente, pues el comercio internacional que favorece pues como la movilización de fauna. Quería mostrarles esta gráfica donde quería compartirles cómo una zoonosis o un virus que normalmente se transmitían solo en animales, puede dar, puede empezar a transmitirse de animales a humanos e incluso, como en el caso del VIH, compartirse en un patógeno que es exclusivamente de humanos. Esto es muy importante por los cambios epidemiológicos cuando un virus pasa de ser endémico a ser más global. Bueno, entonces respecto a la etiología, tenemos que la viruela del mono es un virus de doble cadena de DNA, es un virus de gran tamaño, desnudo, por lo que su eliminación de superficies podría presentarse de forma más difícil. Es de la familia Poxviridae y del género Orthoxvirus, donde, como ya había mencionado, participa también la viruela, el virus vaccinia y el virus de la viruela bovina o vacuna. Estos dos últimos habiendo tenido importancia, sobre todo por el desarrollo de vacunas e inmunizaciones a lo largo pues, del tiempo. Adicionalmente, quería comentar que no hay un reservorio natural conocido, no se sabe cuál es el reservorio y probablemente esta enfermedad sea de difícil erradicación por lo mismo, pero se ha descrito infección y serologías positivas, principalmente en primates no humanos, roedores y pequeños mamíferos. Ahora, pues hay dos tipos importantes que se comunican como el clado 1 y el clado 2. El clado 1 era previamente llamado como el del África Central, tiende a tener una presentación más grave y una mortalidad hasta del 10%, y está el clado 2, que es el de África Occidental, el cual a su vez tiene diferentes subtipos, que en la nueva clasificación de la OMS, porque se busca cambiar estos nombres para evitar la estigmatización, podríamos hablar de un subtipo 1, 2A y 2B, siendo el 2B las variantes responsables del brote actual. Este se caracteriza por tener una menor severidad y tasa de mortalidad. Con respecto a la historia, tenemos que en el 1958 se presentó el descubrimiento de este virus cuando se estaba estudiando un brote de una enfermedad similar a la viruela en simios, en un laboratorio de Copenhague. Posteriormente, en 1970, se reportó el primer caso en humanos en un nativo del, de la República Democrática del Congo, antiguo Zaire. En 2003 hay un hito y es el primer brote en región endémica, que ya exploraremos, donde se presentaron aproximadamente 70 personas involucradas. Del 2018 al 2021 se presentaron casos asociados a viajes en 4 países y en el 2022, en mayo, empezó una alerta a nivel global por el reporte de casos que no estaban asociados a viajes. Durante 1970 a 2022 se estuvieron presentando de forma transversal casos y brotes de casos en los países endémicos, aquellos países del África Central y Occidental, donde encontramos a Costa de Marfil, la República Democrática del Congo, Zambia,
Benín, entre otros. Nigeria, que ha sido uno de los lugares que han sido exportadores de casos. Respecto a los casos asociados a viajes entre el 2018 y el 2021, el Reino Unido, Estados Unidos, Singapur e Israel reportaron casos, y ahora estamos en este brote multipaís, como se ha denominado hasta el momento, que comenzó el 7 de mayo en un Reino Unido con reportes de casos de un viajero, pero posteriormente 8 casos que no estaban asociados a viajes y que no tenían ninguna relación con el caso inicial. Es así como ha venido creciendo este virus, y el 23 de julio del 2022 la OMS ha decidido declararlo como una emergencia de salud de interés internacional, emergencia de salud pública de interés internacional, solo un mes después de que Colombia había reportado su primer caso el 23 de junio. Respecto al brote del 2003, este brote pues es anecdótico porque fueron 70 personas entre Estados Unidos y Canadá que estuvieron infectados por el contacto cercano con perritos de la pradera, los cuales en la investigación epidemiológica descubrieron que habían compartido alojamiento con animales nativos de África, como era la rata gigante de Zambia. Todos estos casos fueron transmitidos de animal a humano. No hubo ningún caso de contagio directo o de humano a humano. Entonces, simplemente les quería mostrar que durante a lo largo de los años, entre 1970 y el 2021, tenemos los brotes de casos que se presentaron, siendo la República Democrática del Congo la que más reportaba casos a lo largo de las décadas, y teniendo aquí los casos relacionados con viajes. Entonces, en cuanto a la epidemiología, tenemos el alcance en este momento hasta el día de ayer. Cuando revisé las últimas estadísticas, teníamos un reporte de 44.503 casos, 99% de ellos en regiones endémicas, es decir, alejados del centro y occidente de África, y solo un 1% en regiones endémicas. Hasta el momento solo 12 muertes, 7 en África y 5 en el resto del mundo, con una incidencia de mortalidad del 0.02% respecto al número de casos. Y pues lo que nos dice este brote actual es que está afectando de forma desproporcionada a grupos de riesgo, específicamente lo que hoy conocemos como hombres que tienen sexo con hombres, donde vamos a incluir los hombres homosexuales y bisexuales, u otros hombres que tengan sexo con hombres. Los 10 primeros países corresponden al 80%, al 88% de los casos. Bueno, entonces si pensamos en los precedentes, si pensamos en un virus originario de África, que se descubrió en el mono, que además presentó un aumento repentino, abrupto de casos, y que estaba afectando desproporcionadamente a hombres homosexuales. Si hacemos memoria, esto no es muy similar a lo que pasó con la emergencia del virus de la inmunodeficiencia humana, y cómo ahora se ha convertido en un virus de circulación natural entre nosotros, teniendo una transmisión exclusivamente de humano a humano, como les mostraba la gráfica del inicio. Y aunque la viruela del mono no tiene la repercusión que podría tener el virus de la inmunodeficiencia humana, podríamos pensar a esto como uno de los precedentes importantes. Ahora, pues si vemos la distribución de los casos, es importante mencionar que Europa, cuando se declaró la alerta internacional, era, por decirlo así, el epicentro o la zona de más riesgo en respecto a los casos, pero hoy vemos cómo la región, sobre todo de las Américas y Norteamérica y Europa, siguen siendo el epicentro actual, siendo Estados Unidos el país con más casos reportados a la fecha, con 15.908 casos, y estando presente el virus en 96 países y 89 de ellos que no habían tenido reportes de casos hasta la fecha. Bueno, entonces respecto a Colombia, actualmente, y con corte al 22 de agosto, tenemos 273 casos, 227 de ellos en Bogotá y 14 en Antioquia. Es importante que hemos venido presentando un crecimiento exponencial en el número de casos. Esta es una de las tablas que tiene la OMS del número de casos reportados por Colombia. Entonces vemos cómo este virus ha ganado fuerza y transmisión.
Entonces, en este punto es muy importante hablar de esta dinámica de transmisión, porque los casos endémicos o los brotes iniciales tenían una transmisión predominantemente animal-humano, pero hoy vemos que quizás la transmisión más importante sea la humano-humano. A través de esto se ha hablado pues como de tres tipos de contactos principales, como lo es el contacto cercano sexual, el contacto cercano no sexual, y donde pues se ha detectado virus por técnicas moleculares en fluidos corporales como el semen, la orina, las heces, pero se desconoce la plausibilidad biológica en la transmisión, aunque se cree que potencialmente podrían ser fluidos infectantes. También se ha descrito su persistencia de superficies, por lo que podría tener una potencial transmisión por vómites, como lo es la ropa o las sábanas de la cama o con lo que tienen contacto los pacientes. Y pues hasta hoy se sabe que para tener una transmisión directa por la conversación se debería requerir un tiempo prolongado de interacción y no es muy claro si se podría mediar por aerosoles. También se han descrito casos de transmisión vertical y este es uno de los grupos de riesgo que reconoceremos posteriormente. Y respecto al animal humano, se ha debido pues como con las actividades en regiones endémicas que tenían que ver con la caza, con la manipulación de carne de animales endémicos infectados, el contacto con secreciones, lesiones en la piel por mordedura o arañazo, o el contacto estrecho con estos animales. Entonces, aquí hay otro punto muy importante y es que en este momento y con los estudios actuales se desconoce cuál es la potencial transmisibilidad durante las fases presintomáticas y asintomáticas. Y es por eso que a los contactos de personas confirmadas no se aislarán hasta que desarrollen los primeros síntomas que inician desde el prodromo. Les quería mostrar entonces el reporte de casos o el estudio observacional que tenemos más grande hasta este momento, con 528 pacientes. Este fue un estudio que se realizó en 16 países, entre ellos Europa, Australia y países también de las Américas como Canadá, Estados Unidos, México y Argentina. Este fue un estudio observacional descriptivo y retrospectivo donde se basaron a partir de casos confirmados por laboratorio por PCR, siguiendo las recomendaciones de las guías nacionales del Reino Unido, y ellos buscaban caracterizar las condiciones demográficas, las rutas de transmisión, el curso clínico y los desenlaces. Entonces, respecto a eso, hablando de las características demográficas, vemos que la edad media que ellos encontraron fue de 38, afectando muy importantemente a los hombres en más del 99% de los casos, y siendo la prevalencia de la enfermedad en los hombres que tienen sexo con hombres, como los homosexuales y bisexuales, el 98% de los casos. Solo el 28 de ellos reportaban viajes recientes previos y tenían un historial de vacunación del 9%. Es muy importante notar que el 41% de estos pacientes ya tenían un diagnóstico previo de VIH y el 59%, o sea, 310 pacientes tenían en ese momento un VIH negativo o indeterminado. De estos 310, 122 pacientes se hizo el cribado de VIH, no en el artículo ni en el material suplementario especifican por qué fueron 122, a los cuales 3 se les hizo diagnóstico nuevo y a 377 se les realizó tamizaje de otras ITS, encontrándose coinfección en el 29% de los casos con una mayor incidencia de gonorrea y sífilis. Respecto en el manuscrito ellos mencionan que en el 98% de los casos se encontró una posible transmisión por el contacto sexual. Y es importante mencionar que aquí, respecto a ese con transmisión sexual, las lesiones cutáneas predominaron en las regiones anogenitales y orofaringeas. Y como vamos a ver en el siguiente estudio, se interroga entonces cómo el sexo oral, anal, receptivo, insertivo va a determinar el inicio de estas manifestaciones. Tenemos el segundo estudio, este es más reciente, con el mayor número de pacientes, es un estudio multicéntrico observacional prospectivo realizado en España, en clínicas de salud sexual, valga la claridad,
dos en Barcelona y una en Madrid, que incluyó a todos los pacientes con viruela del mono confirmada entre mayo 11 a junio 29. Y ellos también intentaron caracterizar estas variables demográficas, el historial de vacunación, la presentación clínica y la dinámica de la transmisión. Entonces, en cuanto a las características, vamos a tener que ellos encontraron una edad media de 37 años, encontraron que el 97% de los casos se presentaban en hombres y en este una incidencia del 95% en hombres que tenían sexo con hombres. Encontraron también reporte de casos en mujeres y solo el 28% tenían reporte de un viaje previo. Para esta cohorte, el 18% de los pacientes tenían vacunación previa contra viruela. Similar al estudio previo y teniendo en cuenta que fue realizado en clínicas de sexualidad o clínicas de salud sexual, se encontró que el 40% de los pacientes previos al diagnóstico de viruela del mono tenían VIH positivo. Se le realizó tamizaje al 100% de los pacientes y se encontró una tasa de coinfección del 17%, con un nuevo diagnóstico de VIH y con predominio de las infecciones por clamidia y sífilis. La sífilis va a ser muy importante en este contexto porque estos estudios han encontrado una importante relación de la úlcera única en genitales como posible manifestación de viruela del simio y como potencial confusor en la clínica. Entonces aquí tenemos que ellos también encontraron una importante transmisión sexual, casi en más del 90% de los casos, y en ellos también encontraron un factor de riesgo que había sido la asistencia a un evento del Pride. Encontraron una tasa elevada de factores de riesgo sexuales y caracterizaron también el tipo de cómo se dio la práctica sexual, encontrando pues una importante prevalencia del sexo anal receptivo insertivo y el oral insertivo receptivo, que probablemente explique por qué las manifestaciones están empezando a nivel oral y anogenital, probablemente por inoculación, diferente a los brotes endémicos y a los casos que se reportaron en África, que comenzaban de forma centrípeta, como ya veremos en las manifestaciones clínicas. Entonces, como conclusión hasta este momento, podríamos hablar que hay una afectación desproporcionada de hombres que tienen sexo con hombres, la alta incidencia en estos grupos de riesgo y la alta tasa de coinfección con otras infecciones de transmisión sexual sugieren esta vía de diseminación como el principal en el brote actual, es decir, que los factores de riesgo para infecciones de transmisión sexual quizás sea el factor más importante para yo sospechar la enfermedad y no el contacto, porque como hemos visto, muchos pacientes no tienen un contacto previo con alguien sospechoso confirmado o con un viaje reciente. Entonces el modo de transmisión ha cambiado, ya no es animal-humano, sino predominantemente humano-humano, pareciera ser por vía sexual y que la ausencia de nexo no nos va a descartar el caso. Bueno, entonces continuaremos en este punto con las manifestaciones clínicas de la enfermedad. Listo. Bueno, mi nombre es Yurani, soy residente segundo año de la Universidad de Antioquia de Dermatología. En este cuadro les quería presentar como el resumen de la presentación clínica, donde vamos a tener un periodo de incubación de 5 a 21 días asintomático, seguido de una etapa febrilo-prodrómica de 1 a 4 días con fiebre de alrededor de 38 grados y síntomas sistémicos, una etapa de erupción a los 2-4 días, que esta puede ser que limita la presentación de la fiebre, o la fiebre puede ir conjunto a la erupción hasta 3 días. Y finalmente una etapa de recuperación que se puede ir hasta 4 semanas. Siguiente, por favor. En la etapa febrilo-prodrómica hemos encontrado pues la presentación de fiebre, prurito, mialgias, artralgias, linfadenopatías, y ya últimamente en este nuevo brote hemos hablado más de compromiso orofaringio, donde hay odinofagia y, como vamos a ver al final, el dolor rectal. Siguiente. En la fase de erupción, esta es la evolución común del brote clásico, donde vamos a encontrar una mácula, que es una lesión lisa, eritematosa, posteriormente una pápula, que es una lesión sobreelevada, después una vesícula, que es una lesión también elevada, pero con un contenido de líquido claro,
y posteriormente una pústula con un contenido opaco y finalmente una costra, como vemos pues en las imágenes siguientes. Entonces, en esa fase de erupción, inicialmente vamos a tener un enantema, el cual es como un compromiso de las mucosas, lengua y boca. Lo que son las máculas empiezan en la cara y se diseminan a los brazos, piernas y finalmente manos y pies. Alrededor duran 2 días, igual las pápulas y las vesículas pueden durar hasta 2 días. Sin embargo, las pústulas se pueden demorar hasta 7 días su presentación, seguidas de las costras, que las costras pueden dejar hipo o hiperpigmentación cuando caigan esta siguiente. Entonces, esa fase de erupción clásica se caracteriza por presentar múltiples, e incluso en algunos estudios dicen miles de lesiones, que algunas pueden ser dolorosas o pruriginosas, que todas tienen el mismo tamaño y todas están en el mismo estadio, todas en vesículas o todas en pústulas o todas en costra. Usualmente inician en cara y se extiende a tronco y extremidades, y hay un compromiso importante de la cara hasta un 95%, y en genitales es más bien raro o máximo un 30%. Siguiente. En estas imágenes vemos pues el brote clásico, donde ahí pueden haber múltiples costras, múltiples pápulas. Ahí se ven unas pápulas umbilicadas, que es un importante diagnóstico diferencial que vamos a ver ahora, y son incontables. Siguiente. Igual acá, donde vamos a ver un gran compromiso en cara y en extremidades, donde ya podemos ver lesiones costrosas. Siguiente. Pero entonces es muy importante que quede claro acá que en esta fase de erupción de la epidemia actual, el compromiso mucocutáneo es casi de un 100%, a diferencia del brote clásico, donde los genitales y el ano tienen una gran repercusión y un porcentaje de compromiso. No vamos a encontrar una evolución secuencial. Puede que tengamos, no se da la fiebre y el brote, sino que tengamos el brote sin pródromos hasta en un 15%, o que tengamos el brote y después los pródromos, que son hasta en un 30%. Igual vamos a tener lesiones en diferentes estadios de evolución, lo cual es muy importante diferenciarlo de varicela, como ahorita nos va a decir la compañera. Y en cuanto al número de lesiones, en comparación con la clásica, donde pueden haber cientos e incontables, aquí la mayoría de los estudios han hablado de menos de 10, en su mayoría alrededor de 5 lesiones, e incluso presentaciones con lesiones solitarias. Las presentaciones de más de 100 es de la clásica. Y tenemos lesiones más pustulosas y necróticas. Siguiente. Entonces, en este cuadrito vemos donde el sitio de la lesión más predominante en esta nueva presentación está el compromiso anogenital, donde el tipo de rash es más bésico, o brote es más bésico pustular. El número de lesiones, como les había dicho, están alrededor de 5 o 10 en su mayoría, y el sitio de compromiso de mucosas, el anogenital solamente, o sea, tener presentación anogenital solamente es muy frecuente. Siguiente. Entonces, hasta acá debemos tener muy claro que en este nuevo brote hay síntomas nuevos comparado con la presentación clásica, donde podemos tener dolor anal y defecatorio hasta en un 40%, edema peniano hasta en un 25%, y odinofagia, que no se presentaba en la clásica, hasta en un 25%. En cuanto a las lesiones genitales, podemos tener diferentes presentaciones. Aquí hay otro, en la segunda imagen podemos ver que se parece mucho a un herpes zóster. Ahorita vamos a hablar de eso. Y podemos encontrar pápulas, vesículas, pústulas, placas y el edema peniano siguiente. En este paciente tenemos que inició pues con unas pápulas, luego unas vesículas, con un edema peniano de la mitad del pene hasta el glande, donde incluso se han reportado casos con fimosis y parafimosis importante. Este caso se resolvió con compresas frías, analgésico sistémico y tópico, con resolución finalmente en costras. Siguiente. Esta es otra de las complicaciones que se ha hablado en este nuevo brote, donde puede haber una sobreinfección. Este tenía una sobreinfección por Staphylococcus aureus y Streptococcus dysgalacti. Recibió tratamiento con meropenem y clindamicina, pensando pues que fuera como una gangrena de Fournier, que es un importante diagnóstico a considerar en este caso. Siguiente. Compromiso rectal, supremamente importante. Podemos encontrar proctitis, con incluso perforación rectal, y abscesos perianales.
puede que los pacientes no tengan lesiones evidentes en la parte perianal, sin embargo refieren ese dolor anal intenso, lo que va a obligar a una evaluación, pues pueden presentarse solamente con el dolor anal sin tener lesiones perianales. Siguiente. En cuanto a las manifestaciones orofaringeas, podemos encontrar cualquier tipo, vesículas, pústulas, placas blanquecinas, sobre todo abscesos periamigdalinos con desviación de la úvula, y esto aunado a la presentación anal, habla pues como ya dijo Cristian, de que fuera como las presentaciones se correlacionaran con el sitio de inoculación. Siguiente. Las lesiones solitarias se pueden presentar más o menos en un 11%. En estas se pueden confundir y hablan que hay que tener en cuenta como los folículos encarnados, así fue el de esta presentación de este paciente, y finalmente encontramos como esa úlcera con bordes indurados redondos, que si nos llega un paciente finalmente con eso, uno no va a pensar en una viruela del mono, sino que uno puede pensar leishmania u otros diagnósticos diferenciales. Sin embargo, puede que todas las lesiones no vayan a tener la evolución clásica de que pasen por vesícula, pústula y llegar a una úlcera, sino que se puedan saltar o no lleguen a una úlcera o postre. Siguiente. Las lesiones polimórficas es otra de las características diferentes, pues vamos a encontrar en un mismo estadio, como este paciente al día 17 presentaba costras en pene, pero tenía pústulas en las manos, entonces ya no aplica eso de la presentación clásica donde todos estaban en el mismo estadio de evolución. Siguiente. El exantema maculopapular, entonces vamos a tener máculas y pápulas eritematosas de manera súbita en lugares diferentes a las pústulas de las vesículas. Siguiente. Por ejemplo, en esta pueden confluir, anterior. En esta incluso pueden confluir con compromiso de troncos y miembros superiores. Siguiente. En cuanto a los abscesos, ya habíamos hablado, amigdalinos, periamigdalinos, inguinales, perianales. Siguiente. Y finalmente, para la fase de recuperación, las costras pueden tardar de 3 a 4 semanas en desaparecer. Ya sabemos que puede quedar una hipohiperpigmentación. Los pacientes son infectantes hasta que la costra se cae y sale nueva piel sana. La resolución es aproximadamente de 4 semanas, como les había dicho. Siguiente. Y finalmente, para tener en cuenta, en este nuevo brote pueden haber lesiones escasas, ocasionalmente únicas, también es ocasionalmente dolor anal sin lesiones, no demeritar este síntoma, incluso muchos de los reportes hablan que se ingresaron a hospitalización por solo dolor anal y posteriormente desarrollaron otras lesiones y otros nunca desarrollaron otras lesiones. Las lesiones exclusivas en el área perianal, que porque no tenga compromiso en miembros superiores o en tronco, no excluirlo, y la aparición de lesiones antes de los síntomas. Como le decían, puede que haya lesiones y posteriormente desarrollar los síntomas sistémicos o nunca desarrollarlos. Bueno, buenas tardes para todos. Yo soy María Cristina Navarro, residente de dermatología de la UPB y les voy a hablar entonces del diagnóstico diferencial. Entonces, como acabamos de ver con mi compañera Yurani, vimos que la viruela del mono puede tener múltiples manifestaciones, algunas muy inespecíficas, y como observamos en estas imágenes, probablemente no va a ser tan fácil diferenciarlo de otras entidades. Dale siguiente, por favor. De todas maneras, en cuanto al enfoque, entonces será importante hacer un diagnóstico diferencial de entidades que se presenten también con fiebre, adenopatías y vesículas. Vamos a puntualizar algunos aspectos clave de estas patologías que deben ser diagnóstico diferencial en estos pacientes. Empecemos entonces con la varicela. Sabemos que la varicela es una entidad infecciosa causada por el virus de la varicela zoster, como primoinfección, entonces se presenta de manera prioritaria, pues, o de manera predominante
en la infancia es una etiología autolimitada en pacientes que son inmunocompetentes, pero que puede dar manifestaciones más graves en pacientes adolescentes, adultos o inmunocomprometidos. Clásicamente hemos distinguido a la varicela porque se presenta con lesiones que están en diferentes etapas, es decir, pústulas, vesículas y costras. Sin embargo, como vimos ahorita en la viruela del mono en este nuevo brote, pues eso ya no es tan exclusivo de la varicela, sino que también lo podemos ver en la viruela del mono. ¿Qué sí nos puede diferenciar? Que las lesiones de la varicela se ven más superficiales, no son tan profundas o con tanto compromiso dérmico como en la viruela del mono. Adicionalmente, en la varicela, por lo general, no se presentan tantas linfadenopatías y el compromiso de este brote se concentra principalmente en el tronco. Entonces, en esta imagen vemos esas lesiones características de la siguiente, por favor. Al igual que en esta otra imagen, vemos lesiones en diferentes estadios, pero mucho más pequeñas y con un aspecto como más superficial. Bueno, aquí quise traerles este cuadro comparativo que nos permite ver ambas entidades, pues como esas características. Entonces, en cuanto a la fiebre, en ambas se presenta antes de la erupción en 1 hasta 3 días. La aparición de la erupción es mucho más rápida y como por etapas en varicela, mientras que en la viruela del mono es una erupción que se presenta más lenta y por lo general en una misma etapa, pero sabemos que esto puede variar. En cuanto a la expansión de la erupción, como les dije, en la varicela vamos a tener una mayor densidad de las lesiones en el tronco y va a estar ausente en las palmas y en las plantas, mientras que en la viruela del mono la mayor densidad de las lesiones va a estar en la cara y va a haber un compromiso de palmas y plantas. La linfadenopatía dijimos que es una característica que nos puede diferenciar, por lo general ausente en la varicela y presente en la viruela del mono, y en cuanto a mortalidad, pues sí se ha definido más en la viruela del mono. Bueno, otra entidad importante diferenciar es el virus del herpes simple. Sabemos que se presenta como vesículas o pústulas agrupadas que tienen una base en común que es eritematosa. Sin embargo, no siempre observamos como tal las vesículas o las pústulas íntegras porque la localización de estas lesiones hace que por el roce o la fricción se rompan fácilmente. Dale siguiente, por favor. Entonces nos encontramos más que todo con ulceraciones. Estas ulceraciones tienen características de que tienen bordes festoneados que se presentan con un dolor urente y es importante tenerlo en mente como diagnóstico diferencial porque cuando se da una primera infección los pacientes pueden presentar síntomas generales asociados. Bueno, otro de los diagnósticos diferenciales importantes a tener en cuenta es el molusco contagioso. Si bien esta entidad su lesión básica o principal no son vesículas, aparentemente y a primera vista sí se pueden confundir por ese aspecto umbilical. Pero su lesión primordial, como lo vemos en la esquina superior derecha, son unas pápulas cupuliformes que se ven de superficie brillante, que se ven umbilicadas, pueden generar un prurito variable y en cuanto a su localización es predominantemente en tronco y pliegues, como el pliegue antecubital, los pliegues poplíteos, las axilas. Por lo general respeta palmas y plantas. Hay que tener en cuenta que en los pacientes inmunocomprometidos también vemos molusco contagioso y que son unas presentaciones mucho más severas, con unas lesiones más diseminadas y que incluso podemos ver la variedad de molusco contagioso gigante en los pacientes con VIH. Bueno, en cuanto a la sífilis, como nos dijo Cristian inicialmente, entonces va a ser un diagnóstico diferencial importante por esas lesiones únicas que se presentan a nivel genital. Sabemos que esa lesión en la sífilis la denominamos chancro y que va a aparecer en los sitios de inoculación que va a ser 3 a 90 días desde la misma. Se presenta entonces como unas úlceras que son indoloras, induradas, de unos bordes elevados y pueden ser únicos o pueden ser múltiples. Se caracterizan también porque presentan linfadenopatía regional, pero es importante rescatar que no nos van a dejar cicatriz, que es algo sí muy característico de la viruela del mono. En cuanto a la sífilis secundaria, es otro estadio de la enfermedad donde vamos a ver entonces múltiples manifestaciones, una amplia variedad de signos y síntomas. La erupción es el hallazgo más característico y digamos que nos podría confundir un poco con la viruela del mono. Se presenta como una erupción maculopapular difusa
Ocasionalmente se presenta también como una variedad pustulosa o ulcerosa, y esa variedad es la que denominamos sífilis maligna, que sabemos que compromete más que todo a estos pacientes que están muy inmunosuprimidos. Vemos ese compromiso palmoplantar también tan importante y que nos hace pensar también en la viruela del mono, pero es importante rescatar que el exantema maculopapular por lo general no se presenta de manera aislada en la viruela del mono, sino que también van a haber otras lesiones asociadas. En cuanto a las mucosas, como vimos, pues se han descrito múltiples hallazgos en la viruela del mono. Como tal, no hay una lesión característica o patognomónica, entonces ahí también entrarían a jugar como diagnósticos diferenciales la sífilis y sus lesiones en mucosas que se presentan en el 30-40% de los pacientes. Se pueden ver erosiones exudativas bien delimitadas con unos bordes eritematosos. También se pueden ver unas placas blanquecinas en la lengua que nos pueden hacer pensar en leucoplasia, y pápulas erosionadas que se localizan principalmente en labios y más que todo a nivel de las comisuras. Bueno, y finalmente quería traerles pues como resumencito de otros diagnósticos que si bien se mencionan mucho en la literatura pues actual de la viruela del mono, pues vemos que no son tan frecuentes. Entonces, en cuanto al sarampión, si quieres darle siguiente que nos van a ir saliendo imagencitas. En cuanto al sarampión, entonces, principalmente por el exantema maculopapular, que tiene esa progresión cefalocaudal. Pero como puntos importantes a tener en cuenta, el exantema del sarampión pues se presenta solito, en la viruela del mono ya vimos que pueden haber lesiones asociadas. Y por lo general en sarampión se respetan palmas y plantas. Está también el ectima, que es entonces una piodermitis, que por lo general se presentan menos de 10 lesiones, más que todo en miembros inferiores, y que si tienen esa evolución que puede ser similar de vesículo-pústula, posteriormente una úlcera y finalmente una costra hemorrágica. Esas úlceras van a ser úlceras que se vienen sacabocados y que tienen una base micrótica. Estas también nos dejan cicatriz, pero no son las típicas cicatrices varioliformes que se han descrito con la viruela del mono. Y finalmente, el anthrax, que es una infección causada por Bacillus anthracis, la forma cutánea es la más común, se da principalmente en áreas expuestas y va a generar mucho edema en los tejidos circundantes y asociado a síntomas sistémicos, entonces también tenerlo en cuenta en los casos de lesiones únicas. Cristian, perdón, no te escuchamos. Ay, perdón. Hola. Ahora sí. Gracias. Entonces, para hablar del diagnóstico, tenemos al Instituto Nacional de Salud que nos propone una definición de caso que habla de un exantema, bien sean máculas, pápulas, vesículas o pústulas, como explicaba dermatología, en la parte en diferentes estadios o como lesiones únicas, o una úlcera genital o perianal con o sin proctitis, acompañado no de síntomas sistémicos y con un criterio epidemiológico que, si bien es importante, no nos descarta el cuadro. Entonces es muy importante pensarlo, sospecharlo en esos pacientes con estas lesiones, en el diferencial de infecciones de transmisión sexual y en grupos de riesgo, como los hombres que tienen sexo con hombre. Para esto, entonces, en este momento, contamos con pruebas moleculares por medio de la PCR. En el momento, la que está más ampliamente disponible, lo que más se está usando es la PCR para detección del género ortopoxvirus, que involucra, ya saben, el virus de la vaccinia, de la viruela mayor y de la bovina y de la viruela bovina. Sin embargo, pues en el contexto actual de un paciente con unas lesiones características y una exposición de riesgo que es positivo para una PCR del género ortopoxvirus, pues es suficiente para hacer el diagnóstico. Aunque lo ideal sería una PCR propia del monkeypox y ojalá incluso poder hacer secuenciación como para estudio epidemiológico. Aunque se sabe que el brote actual es causado por el virus clado 2 o del África Occidental. La serología todavía no está muy bien estandarizada. Se sabe pues que su utilidad va a ser como estudio epidemiológico retrospectivo por medio de la IgM o de la IgG y la IgG pareada a 1 o 2 semanas, pero sin mucha importancia pues con el diagnóstico agudo. Y es importante saber que hay una reacción cruzada con la vacuna e infección por otros ortopoxvirus que en nuestro medio pues es infrecuente. Respecto a otros paraclínicos, pues podríamos considerar cualquiera de las pruebas de diagnóstico diferencial
propuestas por mis compañeros, entonces una serología para sífilis, una serología para herpes, muestras directas, por ejemplo, pruebas citológicas directas para herpes o varicela, pero va a depender como de la sospecha clínica y el diferencial que creamos. Respecto a los paraclínicos básicos, pues se recomienda un hemolecograma donde podríamos encontrar leucocitosis, linfocitosis o trombocitopenia, siendo a veces la trombocitopenia asociada como a casos graves, la función hepática por una de las complicaciones que pueden presentarse, que es la hepatitis, la albúmina, dado que se dice que la hipoalbuminemia podría ser un predictor de gravedad, una función renal, y como les dije, pues las pruebas es muy importante pensar no solo en el diagnóstico diferencial, sino también en con la coinfección con las otras infecciones de transmisión sexual. Por eso es importante tener un buen índice de sospecha. Respecto a eso, tenemos pues un algoritmo propuesto, adaptado por mí del Instituto Nacional de Salud, en el cual tenemos el caso sospechoso. A todos los casos sospechosos le vamos a hacer un hisopado orofaríngeo. Si estos pacientes tienen lesiones en la boca, se van a tomar el hisopado de las lesiones, pero si no las tienen, igual se tiene que tomar un hisopado orofaríngeo. Se deben tomar hisopados de la lesión, que ya ampliaré la forma como se deben tomar, y la muestra de sangre pues hace parte del diagnóstico diferencial y la bioquímica de rutina. Respecto al caso al contacto, aquí, al contacto sospechoso, va a ser importante primero preguntar por los últimos 21 días con el contacto sexual de riesgo o contacto con alguien que tenga la enfermedad. Y si el paciente ya tiene síntomas sistémicos prodrómicos, tiene fiebre, tiene odinofagia, tiene linfadenopatías, pero aún no tiene manifestaciones cutáneas, se le podría tomar un hisopado orofaríngeo. Y si el paciente es asintomático, como había mencionado anteriormente, no hay que aislarlo y hay que estar pendientes a la evolución y en un seguimiento clínico constante para determinar si necesitaría posteriormente entonces el hisopado orofaríngeo o el hisopado de la lesión. Es importante mencionar que el manejo del contacto con síntomas prodrómicos lo estoy extrapolando de otras vías internacionales, porque el Instituto Nacional de Salud todavía no ha mencionado si va a adoptar o no adoptar el hisopado orofaríngeo. Esto se va a hacer con una remisión al laboratorio del Instituto Nacional de Salud, y la medición de las cargas virales en orina, semen, riñón anal hace parte de protocolos de investigación, no como tal del trabajo clínico. Entonces, como las consideraciones sobre las muestras, vamos a ojalá tener diferentes muestras para favorecer el diagnóstico, dado que algunas pueden ser insuficientes o con malas condiciones técnicas. Entonces vamos a tener un frotis de las lesiones. Este frotis de las lesiones debe ser 2 hisopos por lesión, ojalá de 2 lesiones que sean similares, pero que estén en diferentes localizaciones corporales, y estas hisopos se van a guardar. Se pueden guardar en seco, por ejemplo, en un tubo taparrosca o en una muestra de transporte viral. Es importante, también se puede recolectar exudado de vesículas o se puede realizar recolección de costras. Es importante aquí mencionar que no se deben mezclar, no se debe mezclar un hisopo y un frotis de una lesión con un frasco que tenga exudado de vesículas, ni una costra con exudado. No se deben mezclar, deben ir separadas y deben ser 2 hisopos por lesión, ojalá de 2 lesiones diferentes. Los hisopos deben ser secos, estériles, no pueden ser de algodón, y el almacenamiento deben ser almacenados en la primera hora y ojalá procesados rápidamente. Respecto entonces a eso, vamos a hablar también del contacto, que es la exposición a un caso probable confirmado desde el prodromo, que es cuando se habla de que la persona es contagiosa, y hasta que ese caro nos sanaron todas las costras. Es importante entonces recordar aquí que no estamos aislando pacientes con contacto asintomáticos. Entonces, por medio de cualquiera de las exposiciones, exposición cara a cara prolongada, contacto físico directo, sea sexual o no sexual, y el contacto con materiales contaminados. Entonces, como les dije, puede continuar el paciente con las actividades rutinarias, se hace un seguimiento clínico diario por 21 días, y una vez el paciente tenga manifestaciones cutáneas o síntomas prodrómicos, requiere aislamiento y estudio de caso. Y mientras esté en seguimiento, no puede hacer donación de sangre ni de otras muestras biológicas.
Respecto al manejo, si este debe ser intra o extrahospitalario, se sabe que aproximadamente el 10% de todos los casos van a requerir una estancia hospitalaria. La mayoría de ellos va a ser por dolor mal controlado en región anal o orofaringea. Es la causa más común de hospitalización en este momento. Entonces vamos a considerar ese manejo intrahospitalario en grupos de riesgo que ya les voy a definir y en presentaciones graves o complicadas. La tendencia es que si se puede vigilar y tenemos las condiciones para vigilar un grupo de riesgo, lo podemos hacer desde casa. Entonces, se deben crear rutas de atención a pacientes. Estos pacientes ya les voy a explicar cómo es el manejo intrahospitalario y el seguimiento clínico ambulatorio. Entonces, en cuanto a los grupos de riesgo, vamos a tener 3 grupos y un cuarto que está más interrogado, que son los niños, especialmente aquellos menores de 8 años, las mujeres embarazadas y los pacientes inmunosuprimidos, que tienen mayor probabilidad de avanzar a una enfermedad grave o complicada. Tenemos un cuarto grupo que son aquellos pacientes con enfermedades eczematosas extensas en la piel que pareciera pudieran tener una presentación más grave del cuadro. En cuanto a la enfermedad grave complicada, sabemos que se define enfermedad grave por el número de lesiones como más de 100 lesiones corporales o más, y muy grave como el compromiso mayor a 250 lesiones corporales. Respecto al compromiso de piel, también podemos definir grave como un porcentaje de exfoliación de la piel mayor al 10%. Además, otras presentaciones complicadas es la sobreinfección bacteriana, que puede generar tanto infecciones superficiales como profundas. Uno de los compromisos graves es el compromiso ocular, que requiere manejo intrahospitalario y en conjunto multidisciplinario con oftalmología, las neumonías, las hepatitis, encefalitis, y también se habla del compromiso orofaríngeo como la intolerancia a la vía oral o la linfadenopatía cervical de gran tamaño que impide la alimentación o que pone en riesgo la vía aérea. No hablo o no exploro estos cuadros complicados a mayor profundidad porque sigue la presentación normal de cualquier otra patología como una neumonía o una hepatitis por otros virus. Entonces, respecto a los grupos de riesgo, yo quería mencionar que el VIH, como vimos, es una importante coinfección con la viruela del mono. En este estudio, que es el más grande y que se los presenté anteriormente, teníamos un 40% de tasa de coinfección. Pero este grupo presentaba conteos de CD4 medios de 680, tenían carga viral el 90% indetectable por debajo de 50 copias y en el 97% tenían menos de 200 copias y el 96% están recibiendo una terapia antirretroviral altamente efectiva. Les cuento esto porque en el manuscrito mencionan que no se evidenció diferencias en las manifestaciones clínicas, en la progresión y en la gravedad de la enfermedad entre pacientes con VIH y pacientes que no tenían VIH. Entonces, esto pareciera sugerir que los pacientes con antecedente de VIH en terapia antirretroviral, carga viral suprimida y adecuados controles de CD4 parecían no tener una presentación más grave de la enfermedad. Y esto se ha encontrado en otros de los estudios de las series de casos a nivel mundial. Entonces, es la inmunosupresión grave por VIH o la inmunosupresión por otras causas, trasplante de órgano sólido, trasplantes hematológicos, inmunomoduladores, esteroides a dosis altas, las que nos van a tener las consideraciones de riesgo de progresión. En cuanto al embarazo, se desconoce, faltan pues como muchos estudios y nos falta experiencia, pero no se sabe si hay una predisposición a un mayor riesgo de gravedad. Hay reportes de 5 casos con importantes desenlaces del binomio, en los cuales esos son todos de África, se presentaron 2 abortos espontáneos, un mortinato, un parto pretérmino y hubo un solo parto que estuvo sin complicaciones y que en las pruebas de carga viral y demás pruebas al bebé no se demostró infección. Entonces, este podría ser uno de los grupos importantes de riesgo y en los cuales nos faltan más datos. En cuanto al tratamiento, el pilar va a ser el manejo de soporte, en el manejo de las complicaciones, la deshidratación, la intolerancia a la vía oral, el manejo del dolor, el manejo de las complicaciones. Y para eso vamos a necesitar, sobre todo en los casos hospitalarios, un enfoque multidisciplinario, digamos, la mano con dermatología en aquellos pacientes con presentaciones cutáneas graves, de cirugía general en aquellas sobreinfecciones bacterianas que requieran de desbridamiento o manejo quirúrgico, en oftalmología,
por el compromiso ocular que puede llegar a cicatrización de la córnea y pérdida de la visión, y con infectología en algunos casos. Y en cuanto a los antirretrovirales, actualmente se tienen tres principales. Vamos a empezar con el tecovirimat. Este es un fármaco que está aprobado por la EMA, que es la Asociación de Medicamentos Europea, para el tratamiento de la viruela del mono y la viruela bovina. Es importante mencionar que, y para la FDA, para complicaciones por la vacunación por vacuna. Es importante mencionar que este medicamento tiene estudios en animales, evidencia animal, porque no es éticamente plausible evaluar la eficacia de su tratamiento, dado que se creó específicamente para el tratamiento de la viruela. Y se preguntarán ustedes por qué, si la viruela está erradicada, se siguieron creando medicamentos. Y esto es por el potencial riesgo de bioterrorismo, y porque actualmente hay 2 laboratorios del mundo que todavía conservan virus vivo de la viruela. Entonces esto se siguió en desarrollo, y como no tenemos viruela y no tenemos cómo infectar humanos, porque sería éticamente incorrecto, entonces los estudios de eficacia son basados en la respuesta en simios o en primates no humanos, y la seguridad se ha hecho en humanos no infectados sanos. Es decir, que no tenemos un contexto clínico extrapolable, no tenemos, no tenemos antecedente de tratamiento en humanos enfermos con el virus. Respecto a esto, entonces, los principales efectos adversos son gastrointestinales, cefalea y pues locales de inyección, pues a nivel de perdón, gastrointestinales y cefalea, como náuseas y diarrea. Y para eso, entonces, la FDA y la CDC están utilizando algo que se llama un protocolo de acceso expandido para su uso en enfermedad complicada o grave, aún dada la evidencia de efectividad en primates no humanos y la seguridad en humanos sanos. Entonces ellos mencionan que se sabe que funciona bien, que probablemente no presente eventos adversos graves, entonces que se podría recomendar su uso en en población con enfermedad grave o complicada. También tenemos otros 2 antirretrovirales, que es el cidofovir, que está indicado por la FDA para la retinitis por citomegalovirus en el paciente inmunosuprimido. Y este sí ha tenido pues como principal efecto adverso la nefrotoxicidad y muchas alteraciones hidroelectrolíticas. Y el brincidofovir, que es también autorizado para el tratamiento de la viruela por ambas asociaciones, tanto la europea como la FDA, y que tiene entre sus efectos adversos los gastrointestinales, la hepatotoxicidad con una frecuencia importante de elevación de transaminasas y la toxicidad fetal y embrionaria. Ambos son inhibidores de la polimerasa. Al inhibir entonces la síntesis de DNA en virus DNA de doble cadena, respecto a estos, pues se tiene alguna experiencia, sobre todo en casos de viruela bovina o complicaciones de la vacunación con vaccinia, dado que la estructura de estos 3 virus, de la viruela del mono, la vaccinia o la viruela bovina, es tan similar y comparten gran cantidad de material genético que son efectivos entre estas cepas. Para estos, entonces, nuevamente la FDA y el CDC han creado un protocolo de acceso extendido para enfermedades complicadas o graves para cidofovir, y el brincidofovir está en proceso de evaluarse una recomendación. Esta es la experiencia pues como que se tiene previa, y es principalmente, como les muestro aquí en las tablas, con complicaciones del virus de la vaccinia, que es la vacuna viva replicativa que se utilizaba para la prevención de la viruela, y con algunas infecciones de viruela bovina en pacientes inmunodeprimidos. Entonces, hasta el momento, la evidencia disponible sobre el uso de antirretrovirales específicos se ha hecho a partir de estudios experimentales en animales o en casos anecdóticos. El tecovirimat pareciera ser el medicamento más prometedor por su eficacia y por en la relación riesgo-beneficio dada la baja tasa de eventos adversos, y el uso recomendado actual es como parte de estudios clínicos aleatorizados que nos den más pistas sobre su eficacia y su seguridad. Cuanto al manejo intrahospitalario, hay que considerar
a estos pacientes y cualquier secreción como potencialmente infectante deben estar aislados principalmente por contacto y gotas. Sin embargo, como no se tiene certeza sobre el papel de los aerosoles, la OMS y el Instituto Nacional de Salud recomiendan hacer el uso de respiradores de N95 y este grupo de aerosoles va a ser muy importante, sobre todo cuando no he descartado la varicela en el diagnóstico diferencial, evitar el contacto con grupos de riesgo como inmunosuprimidos y embarazo, y se está hablando en este momento de la profilaxis por exposición en el personal que tiene un riesgo un riesgo laboral relacionado con la infección. Entonces, las medidas de protección o los elementos de protección personal van a ser los mismos que utilizamos, por ejemplo, para el SARS-CoV-2. Entonces, guantes, bata, respirador N95, máscara facial o monogafas. Y los pacientes deberían ser aislados en habitación individual, ojalá con sistemas de presión negativa, o si no tenemos disponibilidad de habitación individual, se deberían crear áreas coortizadas para el manejo de pacientes con viruela del mono, donde se guarde siquiera 1 metro de distancia entre ambos pacientes. En cuanto a la profilaxis preexposición, que de pronto es lo que amerita más sobre el sector salud, tenemos 2 vacunas, la CAM2000, que es una vacuna con potencial replicativo de segunda generación. Esta vacuna deja pues una respuesta local cuando es aplicada, tiene un riesgo de inoculación y autoinoculación, dado que es una vacuna viva y tiene ese riesgo de eventos adversos graves. Entre ellos, el más temido sería la miocarditis, pero también se puede desarrollar la infección en pacientes inmunodeprimidos. Por eso fue que tenemos una vacuna, que es la Jynneos, que es una vacuna modificada del virus Vaccinia Ankara, que no tiene potencial replicativo, no genera respuesta local, no tiene riesgo de autoinoculación o inoculación y no ha tenido eventos adversos graves en los estudios clínicos. Estas vacunas evaluó su efectividad respecto a la eficacia de vacunas previas contra la viruela y se habla que más o menos tienen un 85% de efectividad contra la viruela del mono por protección cruzada. Entonces, ¿quién debería recibir? Pues en Estados Unidos ya se está aplicando que aquel personal de salud que tenga riesgo ocupacional, entonces personal de laboratorio, personal de investigación, el personal clínico que está a cargo del cuidado del paciente y aquellos que están aplicando la vacuna viva, la CAM2000, dado que tiene el riesgo de autoinocularse. Entonces, estos serían los grupos como importantes. Hasta el momento no tenemos una recomendación por el Instituto Nacional de Salud respecto a lo que va a ser la vacunación en los grupos de riesgo o en los grupos de exposición laboral, por lo que tendríamos que esperar nuevas recomendaciones. Bueno, eso era todo lo que teníamos para hoy.